¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Antes de iniciar, agradecer la presencia de todos, la presencia de todas las autoridades, agradecer la invitación del Instituto Peruano de Derecho Educativo por la ponencia. Tengo 15 minutos y tengo que tocar un tema bastante complicado, técnico, que es tributario, esotérico para algunas personas. Lo voy a tratar de hacer de la manera más eficiente posible. Para ello no quiero perder la costumbre de iniciar con una reflexión muy pequeña, una anécdota que me acaba de pasar. En realidad son dos. Una es, estaba hace poco, la semana pasada, en una audiencia en el Tribunal Fiscal, discutiendo el periodo 2005 de crédito por reinversión. Lamentablemente no pude más y le pregunté con absoluta sinceridad a la contraparte, en este caso la Administración Tributaria, si realmente consideraba que en el año 2005 no estaba vigente el crédito por reinversión. 2 leyes después que dicen que está vigente al menos hasta el 2008. Y creo que la pregunta fue tan sincera que uno de las tribunas se rió, ¿no? Y no pude contenerme y salí de la audiencia porque ella solo se limitó a establecer que lo indicaría en los alegatos finales. Salí de la audiencia y le pregunté realmente si creía en lo que decía, ¿no? Y su risa me confirmó pues que realmente no estaba convencida de ello. Además de eso, me acaba de pasar algo más interesante. Acabo de recibir una notificación del Ministerio de Educación hace un cuarto de hora probablemente, en el cual me responden sobre mi expediente de crédito por reinversión del año 2019, indicándome que como no tienen normas para poder implementarlo, me lo van a denegar. Vacío normativo impide la aplicación del crédito por reinversión 2019. Me acaba de pasar hace 15 minutos. Habiendo dicho eso, voy a comenzar la exposición un poco con la presentación, tratándolo de hacer bastante eficiente, y lo he dividido en 3 puntos, ¿no? Y los puntos son temporalidad del crédito por reinversión, inafectación de impuesto predial y fiscalización en el tema de SUNEDU, ¿no? Es decir, la fiscalización tributaria que ha comenzado a hacer SUNEDU. En este punto es importante mencionar el decreto legislativo 882, ¿no? Un decreto legislativo que en el año 96 generó esta diapositiva o esta gráfica que la he descargado de la página web de la SUNEDU, es información oficial, en la cual claramente se denota o se demuestra que luego del año 96 pues hay un crecimiento exponencial de universidades privadas. Ojo, no solamente de privadas, he dicho también de privadas, porque también hay un crecimiento de 14 o 15 universidades públicas y otras privadas asociativas. Reflexión interesante, en el Estado o en la sociedad, en el 96 aproximadamente, si podemos ver el cuadro, casi no había oferta de universidad privada societaria, ¿de acuerdo? Con lo cual, el Estado, con esta norma, lo que ha logrado, digamos, al margen de que nos guste, que el tratamiento legislativo estuvo muy bien o mal, generó como consecuencia el crecimiento de al menos 50 universidades societarias. Lamentablemente hoy en día se discute si eso fue correcto o no. Yo no quiero discutir si fue correcto desde el punto de vista legislativo, lo que quiero discutir es si no tuviéramos esas 50 universidades privadas societarias, ¿cuántos alumnos no podrían tener capacidad de ingresar a una aula universitaria? ¿De acuerdo? Es un punto que hay que tener en consideración, porque el Estado lo que tiene que hacer, y lo mencionaba en su momento Ana Luisa, es tener un rol subsidiario, es decir, donde no entra el privado, entra el público. El privado tendría que poder acreditar que el día de hoy puede subvencionar esas 50 universidades para que pueda ser razonable establecer que deberían ser eliminadas. Entonces habría que demostrar que el Estado tiene la capacidad no solamente técnica, sino además económica para poder lograr esto. Entonces, con este incentivo tributario, ¿qué se logró? Se logró que se incremente la cantidad de oferta. Podemos discutir que la oferta sea de calidad o no, punto aparte, ¿sí? Es correcto. Pero se incrementó la cantidad de oferta, importante hecho, ¿de acuerdo? Además de eso, vamos a tener en cuenta que este decreto legislativo no solamente generó capilaridad en el Estado, es decir, generó que haya más universidades en Lima, sino también en provincias, lugares en los cuales el Estado jamás llegó y a la fecha solamente hay universidades privadas, ¿de acuerdo? Entonces, este decreto legislativo fue o es muy comentado y voy a, con la siguiente diapositiva, demostrar un poco el porqué, ¿no?
por qué pongo presente o pasado? Porque hay demasiadas interpretaciones respecto de esta norma. Es decir, el decreto legislativo, de acuerdo a la administración tributaria, inclusive al día de hoy, establece que solo estuvo vigente hasta el año 99, en vista al Código Tributario, que establece que los beneficios tienen una vigencia máxima de 3 años. Sin embargo, hay que tener en consideración que en el año 2008 sale el decreto legislativo 1087, que establece nada más y nada menos la derogación de alguna manera de esta norma, pero no fue claro y tuvo que salir una norma posterior, que es el decreto de la ley 29766 en el año 2011, que aclaró que estuvo vigente solo hasta el 2008. La norma del 2011 diciendo que una norma estuvo vigente hasta el 2008. ¿De acuerdo? Ahí hay un problema de técnica legislativa, pero que de alguna manera el Tribunal Constitucional en el año 2012 aclara y dice solo estuvo vigente hasta el año 2011. Ahí me detengo un minuto. El Tribunal Constitucional lo que dice es que esa norma es inconstitucional porque es con un efecto retroactivo, es decir, en el año 2011 establece que una norma del 2008 derogó una norma del 96 para que tenga vigencia únicamente hasta el año 2008. Eso es lo que quiso decir esa ley del 2011. Lamentablemente, como todos sabemos, las normas no pueden establecer efectos retroactivos y el Tribunal Constitucional de manera correcta establece que la vigencia de este beneficio tributario se dio hasta el año 2011. Siguiente problema. Ahí hay que definir, es decir, ¿el decreto legislativo estaba vigente al año 2011 con la sentencia del 2012 o solo tenía efecto jurídico? ¿Una norma puede estar vigente sin efecto jurídico? Es una pregunta interesante. La primera respuesta aparentemente sería no. Es decir, una norma sin contenido legal ha dejado de funcionar en el sistema jurídico. Sin embargo, y ahí es el problema de por qué está presente quizás esa norma, incluso hasta el día de hoy, es que en el año 2014 la ley 30.220 genera dos consecuencias jurídicas tributarias muy importantes. Una, la creación de un nuevo beneficio tributario llamado crédito por reversión, que analizaremos en un minuto, sino que además deroga el decreto legislativo 882 para lo que es efecto universitario. Es decir, una norma que ha sido derogada en el año 2008, luego en el 2011, es nuevamente derogada en el año 2014. Pregunta completamente sincera, ¿se puede derogar 3 veces una norma? Aparentemente no, pero si la deroga el año 2014, presumo que estuvo vigente para que pueda ser derogada por el legislativo, ¿de acuerdo? Pero ello no solamente genera una cosa extraña en el sistema tributario, sino además genera una doble pregunta. La ley universitaria lo que dice es deróguese para las universidades, con lo cual se encontraba vigente para los institutos y otro tipo de entidades educativas. Además, genera un nuevo régimen tributario. Ojo, esta es una ley discutida en el legislativo, es decir, el Congreso, nos guste o no, promulgó una ley. Sin embargo, este régimen tributario, como lo dijo Annalisa, ha sido, ella dice, felizmente o de manera correcta, reglamentado. No sé si fue bueno que lo reglamenten, la cosa es que sucedió, es reglamentado. En el año siguiente, es decir, en el año 2015 emite la norma en la cual, en el año 2016 emite una norma mediante un decreto supremo en la cual comenta y reglamenta ese tema. El problema es que el reglamento genera que para tú tomar el beneficio tributario tienes que tener algunos requisitos que son fácticamente imposibles de cumplir. Por ejemplo, la acreditación institucional integral, lo que decía Ana Luisa. Entonces, vamos a ver el efecto práctico del reglamento, ¿ya? El efecto práctico del reglamento es que lo que dijo el legislativo, es decir, quiero darle un beneficio a las universidades, el Ejecutivo, mediante una norma, lo que dice es, sí, pero te voy a poner un requisito incumplible para que tú no puedas beneficiarte de este. Entonces, hay una clara contraposición entre lo que quiere el Legislativo con lo que quiere el Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene una manera muy rápida de sacarle la vuelta a la norma, que es poner requisitos. Y no solamente poner requisitos, sino establecer que la entidad que va a determinar que este requisito ha sido cumplido esté en reorganización. Y no solamente en reorganización,
sino que no tiene normas internas para poder cumplir el trámite que tienes que cumplir para poder tener el beneficio. Y una vez que esta entidad tenga recién el trámite, tú puedas iniciar el proceso, obtener el requisito, ya pasaron 5 o 6 años, se derogó el beneficio y recién puedas tener el requisito para iniciar tu toma de beneficio. Es decir, nos han puesto en una situación de inconstitucionalidad latente. Es decir, no es inconstitucional per se lo que han hecho. Te han puesto tantas cosas en el camino que el efecto final de todo esto es que sea inconstitucional. ¿De acuerdo? Y sí, hay una acción popular que está rondando en el Poder Judicial que ya ha corregido de alguna manera el tema. No lo puedo comentar mucho porque está todavía en giro, pero ya corrige algunos efectos negativos de esta norma. Lamentablemente es que el problema es que esta acción popular, cuando se logre, yo ya no voy a poder ser beneficiario nuevamente, y va la redundancia, del beneficio establecido por ley. Es decir, lo que me dio el Congreso me lo quitó el Ejecutivo. ¿De acuerdo? Si bien el Congreso se dio cuenta, nos guste o no nos guste el Congreso, pero se dio cuenta de que hay falencias en cuanto al tema educativo y pone un incentivo, es decir, pone un peso adicional para que vayamos a mejorar la educación, el Ejecutivo dice no. El Ejecutivo lo que dice es lo siguiente: voy a dejar de lado mi rol como Estado, que no es recaudar, sino es mejorar la sociedad, ¿ya?, para preferir recaudar. El Estado lo que tiene que hacer como Estado es mejorar la educación. Ese es su fin último, ¿de acuerdo? Fuera de salud y otras cosas, ¿no? Pero en lugar de poner pesos para que nosotros los privados vayamos hacia la mejora de la calidad educativa, lo que dice es, no, mejor voy a recaudar y con lo recaudado yo voy a mejorar la calidad educativa. Entonces, ¿se dan cuenta el paso previo a lograr el fin último? Pudiste poner un peso en un beneficio como lo hizo el Congreso, pero no, tú quisiste tomar todo el dinero y regular, sobreregular, para tú determinar cómo lo distribuyes. Entonces, la pregunta es, ¿el Estado está cumpliendo su finalidad realmente de mejorar la educación o está simplemente buscando cumplir su finalidad secundaria, mediante la cual debería tener recursos para lograr su finalidad primaria, que es recaudar? Es decir, el fisco peruano es una mera herramienta para obtener recursos para lograr la finalidad del Estado. Si yo puedo saltarme al fisco peruano, poner un incentivo en algo para que se logre mi finalidad final, valga la redundancia, ¿no es más eficiente? Aparentemente sí, el Ejecutivo no lo entiende de este modo. Pero vayamos a la ruta del decreto legislativo 882. Luego de haber sido derogado por tercera vez en el año 2014, es derogado por cuarta vez en el año 2016 para los institutos, ¿de acuerdo? Con lo cual es evidente que sigue vigente al menos para colegios, nidos, CETPROS u otro tipo de entidades, ¿de acuerdo? Con lo cual genera además otro tipo de beneficio tributario también llamado crédito por reinversión para los institutos. Eso es lo que comentaba al inicio. A diferencia de las universidades, que ya hay un proceso, digamos, tendencioso, macabro, imposible de cumplir por los requisitos en sí, en el caso de los institutos es peor aún. A vacío normativo, en lugar de llenar el vacío con principios como lo establece el Código Civil, la Constitución y tanta ley que existe, lo que el Ministerio ha preferido hacer es decir, como yo no tengo cómo regular y cómo otorgarte un beneficio que por ley te ha dado el Congreso, lo que voy a hacer es denegarte el beneficio y decirte que por favor esperes hasta que el Ministerio regule. Claro, cuando termine de regular, acá unos 5 años probablemente, el beneficio ya no va a estar vigente. Yo voy a haber perdido por una formalidad de un reglamento o un procesito lo que realmente el Congreso me dio, que es buscar mejorar la educación mediante un beneficio tributario. Pero no solamente eso, pasan dos cosas interesantes. Que si tú el día de hoy, por cierto, y esto no es una novedad y es algo que yo haya generado una idea absolutamente disruptiva para creerme innovador, no. Ya tengo un dictamen fiscal que ha aceptado esta lógica, con lo cual espero algún día ganarla y espero que ese día no sea tan lejano, porque si no tampoco voy a poder obtener el beneficio. Lo voy a tener que hacer con devoluciones como otras universidades, y eso es dinero que finalmente desde el punto de vista financiero es muy costoso. Si no, hay que ver lo que yo he bajado el día de ayer de la página web del Ministerio de Educación. Eso es la página web del Ministerio de Educación en la cual hay procesos.
si ustedes ven ahí, es proceso de crédito por reinversión. El programa de reinversión lo puedo presentar el día de hoy, ¿de acuerdo? Con lo cual, la lógica que el beneficio sigue vigente y puedes hacer el procedimiento está en la propia página web del Ministerio de Educación. Y si ustedes pueden ver un poco más de cerca, miren la hora, lo he sacado ayer a las 5 de la tarde, he bajado esa captura de pantalla, para que se den cuenta que el Ministerio no podría afirmar el día de hoy que no está vigente el beneficio tributario. Y ojo, no me refiero al beneficio tributario de la ley 30.512, que es la nueva ley de institutos. Me refiero al decreto legislativo 882. Si ustedes se dan cuenta un poco más abajo, está la norma del decreto supremo que regula el decreto legislativo 882. Con lo cual, el decreto legislativo 882, al menos el ministerio mediante ese screenshot, lo que hace es acepta que está vigente para colegios y para nidos. ¿De acuerdo? Pero vayamos más allá. Hay que pasar al punto 2, que es impuesto predial. ¿De acuerdo? Y el impuesto predial lo toco, aunque ya debe ser un tema que debería ser en el olvido, por una sencilla razón. Porque hoy, y lo voy a tocar más adelante, la SUNEDU ha establecido que va a verificar todos los beneficios tributarios y va a determinar ella si es que debes o no tener el beneficio tributario. Entonces, me pregunto lo siguiente. Completamente me declaro ignorante en temas administrativos, pero voy a hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Una administración puede contradecir lo que un tribunal administrativo, en este caso el tribunal fiscal, ya ha establecido reiteradamente? Presumo que no, o al menos debe tener en consideración al momento de regular. ¿Qué ha dicho el tribunal fiscal en este punto? El tribunal fiscal ha dicho de manera muy correcta que el beneficio de inafectación de impuesto predial es un beneficio que el fisco, llámese en este caso las municipalidades, solamente tiene efecto declarativo. Es decir, cuando yo pido la inafectación a una municipalidad, no es que me vayan a conceder la inafectación, es que van a sacar un documento que me la va a hacer oponible a terceros. Básicamente es publicidad. ¿Por qué? Porque este beneficio es constitucionalidad. Tiene un bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque está en la Constitución, porque está en la ley de tributación municipal, porque está en la ley de universidades, porque está en la ley de institutos y porque está en la ley de educación. Es decir, hay un bloque de constitucionalidad muy fuerte, conformado por este conjunto de leyes más la Constitución, que establece que todas las entidades educativas, por ser creadas como entidades educativas, tienen per se el beneficio. No tiene que ser reconocido por un tercero, que es la administración. ¿Y por qué lo digo con tanto énfasis y un poco ofuscado quizás? Es porque yo tengo inafectaciones que he pedido en el año 2008 y a la fecha no me atienden la respuesta. Ha subido por denegatoria ficta en reiteradas oportunidades al Tribunal Fiscal y no tengo una respuesta. Porque claramente, si a la persona que le vas a dejar de pagar impuestos le preguntas si puedes dejar de pagar impuestos, lo mejor es quedarse callado y no decir si sí o si no. ¿De acuerdo? Y cuando quejas a la administración, lo que hacen es pierden el expediente. Es lo más triste posible. ¿Para qué? No para que me reconozcan un derecho, es un derecho que yo ya obtuve de manera constitucional. Es para que simplemente hagan publicidad del mismo. Algo que hoy en día SUNEDU quiere cuestionar y quiere ser ella la abanderada de la determinación objetiva de quién tiene el beneficio y quién no lo tiene. Primero, habrá que ver competencias y justamente lo voy a tocar en un minuto. Y segundo es, ¿podrá dejar de lado una resolución del Tribunal Fiscal que es reiterada respecto de si la inafectación es declarativa o constitutiva? O sea, yo creo que ahí hay un problema mayúsculo respecto de una entidad administrativa que no está colisionando o no está, digamos, engrandando su trabajo de manera correcta con un tribunal administrativo, que no es cualquier tribunal administrativo, creo que es un tribunal bastante serio como el Tribunal Fiscal, el cual es especialista en temas tributarios. Entonces, un no especialista en temas tributarios va a cuestionar al máximo tribunal administrativo en temas tributarios respecto de si algo es o no inafecto. ¿De acuerdo? Y hasta ahí vamos a irnos al tema de justamente las fiscalizaciones de SUNEDU. Y estuve haciendo una revisión muy rápida de digamos, el comportamiento de nuestra SUNEDU, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, sí, es un órgano muy joven, una entidad muy joven, que tiene 5 años de creada, está aprendiendo. Pero sí, aprende, pero aprende golpeando, ¿de acuerdo? Es como el chiquito que se cae y va rompiendo todos los juguetes de los amigos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En el año 2017, no solamente hizo una supervisión respecto al beneficio de crédito por reinversión, hizo 20.
Y en las 20 recomendó sancionar, no, felizmente, pero en casi todas. Y el problema es que, revisando estos 20 informes de recomendación de sanción, ¿ya? Lo que concluye en algunas cosas, ¿no? que son ya paradójicas, es que las entidades asociativas deben de presentar su expediente de crédito por reinversión si no son sancionadas, ¿de acuerdo? Y hay varios informes de entidades asociativas que están siendo sancionadas por ello, ¿de acuerdo? Entonces, a la entidad que acaba de nacer, que quiere regular temas tributarios, está bien, hay que determinar primero si es que puede hacerlo, y lo voy a tocar en un minuto, pero ya lo ha estado haciendo en el año 2017 con multas de 60 OITs. O sea, estamos hablando de 250.000 soles, además de retirarte el beneficio tributario, además de la devolución del dinero, además de la afectación en el mercado por poner tu nombre como una entidad educativa que no cumple la regulación, ¿de acuerdo? Y esto pasa por lo siguiente, acá hay algunos ejemplos, ¿sí? Esta es una universidad, la Universidad Marcelino Champañá, ¿ya? Que tiene un informe que recomienda colocar una multa de 31.61 UIT, si no me equivoco, no lo logro ver, y termina colocando exactamente la misma multa luego de ser cuestionada. Es decir, si ustedes ven el comportamiento de las resoluciones cuestionadas en la SUNEDU, ¿ya? De cada 100 cuestionamientos, quizás uno te baje la gradualidad, ¿de acuerdo? SUNEDU, una vez que establece una multa, no la quita, no la baja, no la modifica. Y esto no lo digo porque lo digo yo, la estadística lo establece de manera contundente. Por lo cual, muchas veces es mejor tomar una decisión financiera muy rápida de decir, si yo pago en este momento, pago con 50% de descuento. Y el aumento del pago pronto es 25% más de descuento. Con lo cual, finalmente es mejor pagar así no tenga la culpa. ¿De acuerdo? Eso es a lo que te lleva la administración. Pero vamos a otra más. Miren, ahí tienen otro ejemplo. 31.9, otra multa más, por no presentar un expediente de crédito por reinversión. Ni siquiera está cuestionando si está bien presentado, si falta un requisito, o si quizás te correspondía o no te correspondía el beneficio. Ojo, ¿ya? Eso es bastante trascendental. Pero vayamos a la discusión de qué está haciendo SUNEDU el día de hoy. Este es un extracto de una supervisión que está haciendo SUNEDU, ¿ya? No puedo decir de qué universidad es, pero es de hace unos meses, ¿de acuerdo? Y lamentablemente lo que dice es, yo, SUNEDU, he creado un área para poder verificar todo el cumplimiento de beneficios tributarios. Beneficios tributarios de toda naturaleza, no solamente el crédito por reversión. Crédito por reversión, IGB, aduanas, predial, arbitrios, alcabala, vehicular, etc. Todo en lo que ellos consideran hay un movimiento económico que puede ingresar bajo su premisa. Entonces, primero, no hay un traslape de posiciones con la SUNAT, o al menos con las administraciones tributarias. Considero que sí, pero vamos a ver si la ley al menos los habilita. Y en ese punto vemos que claramente la ley lamentablemente los habilita, pero hay un pequeño punto final y en los detalles dicen que vive el diablo, ¿no? En la parte final de este artículo que les da dentro de las funciones de la SUNEDU revisar el tema tributario, les dice que toda la fiscalización de los recursos, etcétera, 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 que pueden hacer es con el objetivo de mejorar la calidad. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay un tema bien delicado. ¿Mejorar la calidad de qué? Yo no sé de qué. Voy a comenzar a tirar ideas, ¿ya? Y apuntaba algunas. Apunté, por ejemplo, la mejora de la calidad respecto de mis estacionamientos. Voy a mejorar y voy a tener más estacionamientos. ¿He mejorado la calidad? Sí, la del servicio educativo. ¿De acuerdo? Voy a incrementar los gigas de memoria y del wifi de la universidad. ¿He mejorado la calidad? Sí, del servicio. No de la educación, ojo, ¿eh? Entonces, ellos podrían controlar un beneficio respecto de solamente la calidad del servicio educativo o de la educación impartida por la casa de estudios. Son cosas diametralmente opuestas, pero sin embargo está en interpretación de la propia administración. Y la propia administración, ni tonta, va a dar la interpretación más extensa. Entonces, va a pensar que en este caso, perdón, más recortada en este caso, no es la más extensa. ¿Por qué? Porque va a decir, yo puedo supervisar todo,
¿De acuerdo? Yo puedo supervisar todo. Sin embargo, tu beneficio solamente va cuando mejora la calidad de la educación y no del servicio educativo. ¿Entienden la diferencia? Ellos pueden supervisar todo, el servicio y la calidad educativa, pero solamente te pueden dar el beneficio si tu inversión va respecto de la calidad educativa. ¿Qué significa esto? Yo puedo pedirte todo tipo de información, pero solamente te puedo dar premio por respecto de un pedazo de la información. Vayamos más allá, porque si esto fuera un cheque en blanco sería muy sencillo. Entonces hay que ver cómo se comporta y por qué se comporta de esta manera la SUNEDU. La SUNEDU se comporta de esta manera por la siguiente sencilla razón. Este artículo aparentemente los habilita a pedirte todo tipo de información que considere conveniente pueda afectar tu beneficio tributario. Para lo cual hoy en día no me han acreditado cómo esta supervisión va a mejorar esto que dice, con el objetivo de mejorar la calidad. ¿Cómo una supervisión mejora la calidad? SUNEDU debería explicarme en su requerimiento de información cómo va a mejorar con esa supervisión mi calidad. Sin embargo, si ustedes leen ese requerimiento de información, lo que te establece es pedidos muy peculiares. He apuntado algunos muy random, por decirlo así. Uno de ellos es, quieren todos mis planos en AutoCAD. Yo no sé cómo eso impacta en la calificación del beneficio tributario, no sé cómo impacta en la mejora de la calidad porque lo pude haber hecho a mano, ¿no? Y puedo haber diseñado exactamente el mismo plano a mano, no en AutoCAD. Además de ello, me pide que tengo que ir a la administración tributaria a solicitar mi inafectación de impuesto vehicular respecto de un vehículo que tiene 12 años de comprado. La inafectación vehicular, para los que no conocen el tema, se pierde al cuarto año, porque tú solamente pagas el impuesto vehicular por 4 años. Al año 5 no tiene ningún sentido jurídico pedirle a la administración tributaria que me dé una inafectación. Pero sin embargo la administración, SUNEDU, lo que dice es que yo debía haber obtenido la inafectación, por lo cual hoy debo presentarla. Y el no presentarla es un incumplimiento formal de entrega de información y él no puede hacer su trabajo de verificación de la calidad. ¿Qué significa esto? Que tengo que ir a rogarle a la administración tributaria que me dé un papel que ya no sirve para nada, para que la otra administración tributaria me diga que está bien. ¿De acuerdo? Además de ello, me establecen que tengo que tener una resolución de inafectación de impuestos de alcabala. ¿Cómo funciona esto? Cuando tú compras una propiedad, lo que estableces en tu contrato es que como eres una entidad educativa, no pagas impuesto de alcabala. Firmas una declaración jurada, el notario la firma, la inserta en la escritura pública y todos estamos muy felices. Sin embargo, para SUNEDU, nosotros debimos haber realizado un trámite que se llama inafectación de impuesto de alcabala, que no existe en casi ningún tupa de las administraciones tributarias, para que ellos se sientan tranquilos de que has hecho tu trámite. ¿De acuerdo? Porque el hacer un trámite mejora mi calidad educativa. ¿De acuerdo? Luego me gustaría que la administración tributaria y la administración SUNEDU me expliquen cómo eso mejora mi calidad. Pero aún no voy a qué cosa es calidad, eso va un poco más adelante. Sino además, hay que verificar que dentro de estos pedidos de información tienen un cuestionamiento importante que es no saben dónde inicia la persona jurídica y dónde termina y dónde inicia la entidad educativa. Gracias a Dios, el Tribunal Registral ha obtenido ya un par de resoluciones en las cuales se establece la claridad que la persona jurídica es una cosa y otra cosa es la entidad educativa. Mientras que eso no sea muy claro para SUNEDU, va a considerar que incluso la resolución, es decir, mi resolución de licenciamiento hoy en día para la administración, para SUNEDU, debería tener un RUC. Más o menos es lo que le están diciendo. ¿De acuerdo? Yo voy a tratar de pedirlo a SUNAT a ver si me lo acepta. Luego de ello, el problema pasa por lo siguiente. Una vez entregada toda esta información, sin que yo sepa cómo mejorar mi calidad, por cierto, van a ir a mi propiedad a verificar in situ cómo he utilizado mi beneficio tributario. Entonces, un poco para hacer, digamos, retrospección de cómo funcionaría. Ellos van a ir, van a ver mi campus y van a decir si utilizaste tu beneficio tributario. Lo mismo que ya acredité con una resolución de la administración tributaria, que por cierto la administración tributaria, es decir, la municipalidad ya fue a mi campus a verificar que es un campus y por eso me dio la resolución. Pero como SUNEDU no cree en lo que ha hecho la otra administración, tienen que ir ellos a visitar. Yo soy feliz porque me van a visitar en todo el país y voy a estar viajando constantemente. Pero ¿es una buena forma de usar recursos? Yo creo que no. Hay cosas más importantes
como que me expliquen, por ejemplo, cómo mejorar la calidad, que ellos vayan a ver mi campus. Y otro tema más importante, digamos, ya, está bien, que todo lo que ha hecho de la SUNEDU es perfecto, bacán. ¿Por qué esto impacta en una persona jurídica societaria que decide no tomar el crédito por la inversión y decide no tomar el beneficio de impuesto predial y decide no tomar el impuesto de alcabala como beneficio y decide pagar alcabala, predial, arbitrios, IGB y no tomar ningún beneficio tributario? Ellos debieron haberme controlado cuando yo use el beneficio tributario. Si yo no lo uso, ¿me pueden regular? ¿Me pueden supervisar? ¿Me pueden fiscalizar? No lo sé, ¿de acuerdo? A una entidad asociativa parece claro que sí, porque ellos tienen que verificar cómo la asociativa reingresa sus recursos para la mejora de la calidad. Parece un poco más consecuente, ¿de acuerdo? Pero finalmente, y para no terminar y que no me maten con los tiempos, voy a mostrar lo que dice la sentencia de inconstitucionalidad de la ley universitaria. No se ve bien, por eso lo he acercado para los que somos un poco ciegos. Dice en el numeral 1.52, ¿de acuerdo? Las competencias incluidas en el artículo 15, el que les mostraba, de la ley impugnada, parecen en abstracto, ojo, en abstracto, correctamente alineadas al contenido mínimo, etc. ¿Qué significa esto? Que la ley no es inconstitucionalidad como se encuentra, pero la actuación basada en esta función sí puede ser una actuación inconstitucional claramente. ¿Por qué? Porque va mucho más del casco que les ponía anteriormente respecto de que toda supervisión tiene que estar enfocada en la mejora de la calidad. Si ellos no logran circunscribir su fiscalización específicamente a una actuación que te lleve a la mejora de la calidad, esa fiscalización completa es inconstitucional. ¿De acuerdo? Porque dice, pueden supervisar siempre y cuando esa supervisión mejore la calidad. Yo no sé cómo prácticamente funcionaría que una supervisión mejore la calidad. Eso es todo. Muchas gracias.